Este caso clínico, trataríamos de identificar ciertas situaciones que nos resultan bastante difíciles en ocasiones y que gracias al apoyo de los eh, médicos tratantes y de los médicos especialistas, pues podemos llegar a un consenso de tratamiento, pero sobre todo de diagnóstico. Rápidamente, los datos personales de este pequeño. Si nos puedes leer, Cristian. Sí. Este es el hijo del primer embarazo de una madre de 28 años que no refirió antecedentes patológicos personales o familiares, cuyo embarazo transcurrió con 8 controles prenatales y 7 ecografías. Presentó una infección de vías urinarias y vaginitis a las 21 semanas, para lo cual recibió tratamiento específico. Se realizó pruebas de VIH y Storch, que se reportaron negativas y no recibió inmunizaciones durante este embarazo. Su grupo y factor es 0 positivo. El padre es sano, aparentemente no consanguíneos, en unión libre. También su grupo y factor es 0 positivo. En los datos personales natales, en el último control ecográfico se determina un oligohidramnios moderado, alteración del perfil biofísico y signos de compromiso del bienestar fetal con ruptura de membranas de 8 horas. Se decidió terminar el embarazo a las 38.4 semanas por cesárea urgente. Nace un varón, quien tuviera un buen tono, llanto débil, pobre esfuerzo respiratorio inicialmente. A los 3 minutos presentaría bradicardia, por lo que fue asistido con presión positiva por 30 segundos con adecuada respuesta, líquido amniótico claro con grumos escaso. El Apgar es 7,9, el peso al nacer 3.170 gramos, la talla 50 centímetros y el perímetro cefálico de 33.7 centímetros, datos que lo identifican como un niño recién nacido a término en el percentil 50 en las tres medidas. Al examen físico inicial se encuentra acrocianótico con llanto intenso inicial, adecuado reflejo de succión, retracciones subcostales ocasionales, los genitales son masculinos bien conformados y todos los orificios estuvieron permeables. Los datos iniciales revelan ninguna situación especial. Por ello, los datos personales que se revelan dentro de las 12 primeras horas son lo más importante posiblemente que nos puede ayudar a tener una idea de qué es lo que le pasó a este pequeño. En la parte neurológica, este pequeño, luego de 4 horas se lo ve ya hipoactivo, está hipotónico, con poca respuesta al estímulo y a la manipulación, con un reflejo de succión que se volvió lento. La parte hemodinámica impresiona con una tensión arterial de 107/65, hipertenso en la primera medida y una frecuencia cardíaca de 135. La parte respiratoria, luego de que empezara a tener algo de retracciones, requirió algo de oxígeno para mantener una saturación apropiada dentro del 94%, con una frecuencia respiratoria de 58. Se lo encuentra hipoglicémico, con un dextrox, con un hemoglucotés de 12 miligramos por decilitro. No había evidencia de diuresis durante más de 12 horas. La primera diuresis forzada con furosemida es hematúrica. La parte hematológica, aparentemente encontraron sangrado por los sitios de punción y los accesos venosos. Los primeros problemas que podemos detallar entonces al principio de esta situación es un oligohidramnios, bienestar fetal alterado, depresión inicial moderada, dificultad respiratoria, hipertensión arterial, hematuria, hipoglicemia y una coagulación aparentemente alterada. Por tal circunstancia, tratamos de indagar si es que hay alguna situación que realmente debamos cuidar para iniciar un tratamiento temprano que le pudiera beneficiar a este paciente. Por lo tanto, se le hacen unos reportes de laboratorio iniciales, en los cuales ustedes evidencian con una acidosis metabólica, lo que
evidencia además un ácido láctico de 5, bastante alto. Se le habría hecho medidas de troponina I 0,40, la CPK de 6.726 y LDH 3.238. Leucocitos evidenciaron 20.890 glóbulos blancos con neutrófilos de 56%, 30% de linfocitos y un hematocrito de 28, hemoglobina de 9.6, volumen corpuscular medio de 109 y plaquetas de 112.000. Los Cristian, tiempos de coagulación 14.2. Sí, sí. Para los mortales, por favor, ¿puedes comentar luego la troponina, la CPK, LDH, en qué condiciones, si está alta, Sí, baja, moderada, por favor? sí, doctor. Una vez que hayas El TP en terminado. 14. Sí, sí, no hay problema. El contexto de ello era para evidenciar si realmente había presentado o no una depresión representativa, en este caso asfixia, pero ya vamos a comentar aquello. Creatinina de 0,94, sodio de 128, está el potasio en 4,51, el cloro en 98, calcio total de 6,8, TGO de 518, TGP 76, cortisol, AM 45.4, insulina en ayunas 40-19, péptido C mayor de 20, glucosa en 51 y un índice glucosa-insulina 1,26. Ahora, la determinación de estas circunstancias es básicamente para definir la razón por la cual este pequeño está deteriorado o ha deteriorado su estado neurológico en la condición de oligohidramnios y tal vez una depresión inicial. Sin embargo, los datos no revelan que pudiera representar una situación de asfixia perinatal por sí. Por ello le hicieron troponina, que en este caso normal es 0,2, pero está alta en 0,4. Y obviamente la CPK y la LDH están altas. Lo único que podría revelar al respecto es algún tipo de otra circunstancia, especialmente de destrucción celular, pero no específica, muy en específica, tanto la CPK como la LDH, al menos para identificar asfixia. Los otros datos más relevantes, como ustedes ven, son la anemia, importante y muy profunda, cierto grado de plaquetopenia. No se puede identificar tempranamente dentro de las 12 primeras horas donde se realizaron estos estudios con una creatinina de 0,94 como anormal. Sin embargo, es alta. Sodio de 128 definitivamente estaba hiponatrémico con afección de la función hepática inicial. Y las últimas muestras o estudios que se le hicieron fueron para determinar la hipoglicemia, por lo que se ha tratado de hacer una especie de muestra crítica, que es lo que básicamente se estudió en ese momento, donde el cortisol es alto, la insulina está alta, pero en ese momento la glucosa está normal, así que el índice glucosa-insulina menos de 2 no resulta tan relevante para esta circunstancia y no nos da un diagnóstico ni una orientación todavía. Se le hizo una radiografía donde se mostró un infiltrado acinar paracardíaco bilateral, un eco abdominal que no mostró ningún dato patológico y un ataque abdominal que básicamente reveló un incremento de la densidad del parénquima renal. Los problemas que encontramos definitivamente previos a los que ya habíamos identificado antes es una acidosis metabólica, está anémico, está plaquetopénico, está hiponatrémico, está hipocalcémico. Se puede decir que las pruebas de función hepática están alteradas, hay un cortisol alto, una hiperinsulinemia y pruebas de afección miocárdica alteradas. Tratando de asociar algún problema específico o tratando de asociar algo que nos pueda justificar tales hallazgos, pues hemos hecho esto en resumen. El oligohidramnios, el bienestar fetal alterado y la depresión inicial moderada, la dificultad respiratoria, la hipoglicemia, la coagulación alterada, el cortisol alto, la insulina alta, las pruebas de función hepática alteradas y las pruebas miocárdicas alteradas. Todas básicamente caen dentro de un criterio de riesgo perinatal de asfixia, donde
por cualquier circunstancia, pues se ve afectado parte de encefalopatía hipoxisquémica que podría estar representada en el 67% de los casos, con un compromiso miocárdico en el 25%, respiratorio en el 23%, metabólico y hepático en el 13% y compromiso renal en el 50%. Pareciera que esto fue el inicio o podría ser el inicio de una circunstancia que podríamos llamar asfixia. Sin embargo, hay muchos otros datos del estado clínico de este paciente que no concuerdan todavía con este dato definitivo. De todas maneras, siendo muy relevante el hecho de que este niño pudiera haber estado en alguna situación de asfixia perinatal antes de nacer, pues todavía no podríamos descartarlo del todo. Sin embargo, tenemos otros problemas. ¿Qué pasa con la presión arterial alta, la hematuria que se había encontrado, completamente anémico, plaquetopénico, hiponatrémico e hipocalcémico? Todo este conjunto de sintomatologías son una situación que se habría encontrado el paciente desde el primer día hasta el 5º día. Se habría solicitado que se le pudiera referir a un sitio donde se pudiera determinar otro tipo de diagnóstico o estudios más profundos para determinar el problema definitivo de este paciente. Mientras tanto, tenemos que lo logramos recibir en nuestra unidad al 5º día de nacido. Y nosotros advertimos en nuestro examen inicial estas siguientes situaciones en las primeras 20 horas de ser admitido. En el estado neurológico está muy poco activo, con un llanto intenso ocasional, pero pobre reflejo de succión. Sigue hipertenso, a pesar de que se le habría instaurado una medicación para controlar la presión arterial. Está taquicárdico, está pálido e itérico. Sus pulsos son simétricos en las 4 extremidades y su llenado capilar es prolongado entre 3 y 4 segundos. En la parte respiratoria no hay mayor dificultad respiratoria y el requerimiento de oxígeno por cánula nasal se mantiene todavía mínimo para necesitar saturar 90 y 94% adecuado para él. Se le ha mantenido en reposo digestivo, no se le habría logrado alimentar. Se hizo algún intento de alimentar en alguna ocasión previamente, pero no fue tan apropiado. Y tenía una vía umbilical permeable con la que habría llegado a nuestro hospital. Está hematúrico, una franca hematuria oscura. Sin embargo, la diuresis con la que se registró en las primeras 20 horas fue de 2.8 cc/hora. Está normoglicémico, con una velocidad de infusión de glucosa que estuvo inicialmente con sus necesidades hasta 14 miligramos kilo minuto, pero que cuando llegó ya solo necesitaba 5. Sin embargo, se habría instaurado corticoterapia. Y la parte hidroelectrolítica, muy importante también. Si recuerdan, el peso al nacer fue de 3.150 gramos y hoy está pesando 3.755 gramos y está edematizado con fobia en las extremidades inferiores. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o algo que podamos mencionar al respecto? ¿O quisieran que se les aclarara alguna otra cosa más? De lo contrario, seguimos con esta parte de la evolución clínica de la presión arterial. ¿Alguna persona desea participar en este momento, hacer algún tipo de pregunta, aclaración? Yo tengo una pregunta, Gonzalo Mantilla. Chalito. La vía al 5º día, que es el ingreso al Hospital de los Valles, viene permeable. Sin embargo, sabemos la ubicación, estaba bien posicionada, porque mucha patología hepatorrenal puede venir de una mala ubicación de las vías umbilicales. ¿Algún comentario? No tendríamos nosotros una clara identificación previa a los 5 días. Después de los 5 días, en el control radiológico, pues sí estaba en una ubicación apropiada.
Es muy interesante esa acotación, Chalo, muy interesante en realidad. Y creo que debemos hacerlo siempre. Siga, Cristian. Bien, lo que nos queda entonces es definir definitivamente qué es lo que le pasa a este paciente. Son problemas completamente importantes y que en pocas ocasiones se presentan de inicio en los pacientes. Por lo tanto, hay que determinar si realmente este niño está hipertenso, por ejemplo. La evolución clínica de la presión arterial, como ustedes ven allí, los promedios de tensión arterial de este paciente son de 97 a 135 en la presión sistólica, la tensión diastólica de 61 a 95 y la tensión arterial media de 86 a 109. Habíamos comentado que le habrían instaurado previamente amlodipino como una terapia antihipertensiva y diurético, furosemida. Y la tabla que ustedes ven a la izquierda básicamente demuestra que definitivamente está hipertenso. No está hipertenso desde solamente el principio, sino durante todo el tiempo que está hospitalizado en el sitio donde nació, porque los promedios son durante los 5 días, a pesar de la medicación que se habría instaurado y de los intentos de controlar la tensión arterial. Con ello se le hizo un ecocardiograma por definir si acaso había algún motivo por lo cual la tensión arterial estaría alta. Lo único que se definió es un foramen oval permeable. Habíamos visto que el eco renal que le habrían hecho, el eco abdominal, no habría demostrado nada especial. Lo que habría básicamente de hallazgo relevante es una tomografía donde se evidenciaba algo de aumento de la intensidad del parénquima renal bilateral, pero que tampoco nos estaba dando nada claro hasta el momento. Y como decía el doctor Mantilla, pues claro, tratar de ubicar la razón por la cual este pequeño está hipertenso. Las causas más frecuentes en la situación vascular es la trombosis arterial renal, la coartación de la aorta, la trombosis aórtica, la estenosis de la arteria renal, la trombosis de la vena renal, que tienen que ver con el cateterismo arterial, ocasionalmente umbilical, que podríamos o que pueden tener estos pacientes, compresión extrínseca renal, que básicamente la ecografía decía que no tenía. En las causas renales está la displasia y la hipoplasia renal, la uropatía obstructiva, la enfermedad poliquística, la insuficiencia renal y el tumor renal. Algunas de estas cosas no evidentes en la tomografía ni tampoco en la ecografía abdominal. Podríamos tratar de ponerlas de lado. Y otras cosas como drogas, glucocorticoides que sí estaba recibiendo, cafeína, teofilina, aminofilina, pancuronio, fenilefrina ocular, adrenérgicos o algún síndrome de abstinencia que pues no tenía este paciente, endocrinos, hipertiroidismo que no podríamos todavía descartar, síndrome adrenogenital, hiperaldosteronismo, feocromocitoma y neuroblastoma. Misceláneas, displasia broncopulmonar, sobrecarga hídrica, dolor, convulsiones e hipertensión arterial. De este grupo todavía tenemos muchísimas factores y situaciones que deberíamos tomarlas y descartarlas de a poco, porque esta situación posiblemente sea de descarte, todavía no se puede definir algo definitivo sobre cuál es la razón por la cual este paciente tiene una presión arterial tan alta, de difícil control además. Luego tenemos la hematuria y la función renal. La hematuria es macroscópica oscura y las determinaciones de creatinina después de 0,94 que fue al principio fueron progresivamente aumentando durante ¿está bien?
pierde la El cursor. presentación. Se te ve muy claro, Cristian, la presentación. Lo que no se te ve es del cursor, pero si tú vas en orden, pues estamos viendo perfectamente tu presentación. Ya entonces, Doc. Porque a mí se me está Ah, borrando. ya sé, claro, así, a ti se te... Sí, ya sé, ok. Tienes que meterte, sí, tienes que meterte donde dice Share Screen, abajo, y ahí Ya. donde diga View, ahí debes cogerle en un chiquitito y expanderte nuevamente. Ah, Si no, deja de compartir y vuélvete a entrar. es lo que no se puede. Mueve tu pantalla hacia arriba con el cursor y vas a ver ahí que se te presenta nuevamente Sí, ya encontré. ahí. Ahí está. Son pacientes prematuros. Y de este 87%, el 96% son pacientes prematuros extremos. Estamos hablando de niños entre 25, 26, 27 y 28 semanas de edad gestacional. La mayoría vienen transferidos de diferentes partes del país. Tenemos pacientes que vienen de Esmeraldas, de Riobamba, La Taconga, Ibarra e incluso del Oriente, que seríamos como centro de referencia de la red pública y complementaria. Afortunadamente tenemos muy pocos pacientes que aumenten su morbilidad, y la mortalidad en realidad también es bastante baja a pesar de tener pacientes de riesgo. ¿Qué más les puedo comentar? Si tienen alguna pregunta hasta ver que Cristian solucione su problema. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Doc. Si no, lo que puedo hacer es yo pasarte la presentación, si gustas. Sí, es que es posible, no hay problema. Sí, claro. Ahora, Aquí está ya. ¿ya está? A ver. Sí. Sí, ya volvió. Pero no le pones compartir, tienes que ponerle compartir. Tienes que poner compartir y ahí sí ponerle. A ver, Dios. No, sí, con este mismo inconveniente. Ya te presento yo ahorita, entonces. Dame 5 segundos. Ok. Carambas. Ahí estamos. No la comparto todavía. Ahí vamos. Ok. Sí, ahí está. Hay que ampliarla. Pues sí, déjame poner donde estábamos en la presentación de Cristian. Estábamos aquí. Ahí, ¿verdad? Ahí. Sí. Vamos, Cristian. Bien. Entonces, tendríamos que presentaba hematuria macroscópica, una creatinina de 2.9. Habían tratado de identificar algo de la tasa de filtración glomerular, que en este caso es baja, 6.8 el cálculo inicial, con una creatinina de 3.79, una tasa de filtración glomerular de 5.9,
con una creatinina de 3.92, una tasa de filtración glomerular. Déjame ver. Ahí, Ya, perfecto. Gracias, ahí está perfecto. o sea, no vieron nada de lo que estaba antes. No. No. Bueno, entonces les voy a resumir en este cuadro que está como más resumido. Entonces Gracias, les Fer. mencionaba que la hemólisis microangiopática y la trombocitopenia engloba a 3 entidades que hay que diferenciarlos, como es la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico y la microangiopatía secundaria. La púrpura trombótica trombocitopénica que se manifiesta por un defecto en la actividad del ADAMS13, que es una proteinasa que actúa a nivel del factor de von Willebrand. Se caracteriza por la trilogía que le habíamos dicho sobre el daño renal, sobre la trombocitopenia, la anemia hemolítica, pero a esto se añade también un cuadro neurológico y fiebre. De esta podemos encontrar que puede ser congénita y adquirida. Y en cuanto al síndrome urémico hemolítico, la característica es que tiene la lesión renal, la trombocitopenia, la anemia hemolítica microangiopática y que tenemos 2 entidades, una desencadenada por un proceso infeccioso que es una Escherichia coli o una toxina que produce una toxina y la que es producida por un defecto o una alteración o una disregulación en el complemento. Entonces, en esta diapositiva, como les mencionaba, yo quería hacerles énfasis en lo que es el ADAMS13. Es una proteinasa que actúa a nivel del factor de von Willebrand, haciendo que evite la conglomeración de plaquetas a nivel de los vasos sanguíneos, evitando la formación de estos trombos plaquetarios que son los que desencadenarían o producirían hemólisis a nivel intravascular. Entonces, su labor, su objetivo es la de, como ven aquí en este gráfico, dividir a este factor de von Willebrand y de tal forma que no se formen agregados plaquetarios. Esto es un mecanismo que es como de autorregulación para evitar los trombos. Entonces, al no haber esta proteinasa, lo que se van a producir son estos agregados plaquetarios, que es la característica de la púrpura trombótica trombocitopénica. La clínica puede ser la misma, añadido o enfocado más en el daño neurológico, pero en el diagnóstico, pues, se basará en la disminución de la actividad de esta proteinasa. Entonces, el abordaje, como vieron, el abordaje lo que se trata de hacer es un abordaje rápido de emergencia porque el tratamiento debe instaurarse lo más pronto posible. Entonces, hicimos una aproximación diagnóstica, confirmar en base a uniendo los síntomas, tratar de hacerlo como un síndrome para instaurar un tratamiento urgente y posteriormente complementar los estudios para llegar a un diagnóstico en la medida de lo posible. Este gráfico igual determina que el tratamiento, más bien dicho, el abordaje de urgencia se hace en base a considerar que es una anemia hemolítica microangiopática, que no sabemos la causa, que tiene insuficiencia renal y que puede englobar, puede ser una púrpura, puede ser un síndrome urémico hemolítico, una microangiopatía trombótica secundaria. Hacer todos los estudios e instaurar rápidamente el tratamiento para llegar a un diagnóstico etiológico en la medida, como les decía, de lo posible y lo que podemos encontrar en nuestro medio. Entonces, puede ser una púrpura trombótica trombocitopénica, puede ser un síndrome urémico hemolítico típico, atípico, y también puede ser una secundaria. Este cuadro igual es un resumen que está presente en estas guías, en donde básicamente es lo mismo, la trombocitopenia, la hemólisis microangiopática con LDH elevada, descenso de la aptoglobina, los esquistocitos, y aquí está como enfocado más hacia los síntomas neurológicos que los pacientes pueden tener desde irritabilidad hasta coma, pasando por convulsiones, la afectación renal y pueden tener también afectación gastrointestinal, sobre todo cuando nos referimos al síndrome urémico hemolítico desencadenada por la toxina Shiga.
Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, como ven, es importante tener en cuenta o poder realizar esta cuantificación del ADAMS-13, porque si este es menos del 5%, pues tenemos una púrpura trombótica trombocitopénica, pero si este es normal, puede tratarse de un síndrome urémico hemolítico atípico, porque puede no tener una toxina entérica desencadenante, o también puede tratarse de una microangiopatía secundaria. Y como les mencionaba, si es que tenemos el antecedente de una diarrea y que identificamos una toxina Shigella o un Escherichia coli entero hemorrágico positivo, pues podemos estar enfocados en el síndrome urémico hemolítico. Pero en el caso del paciente que nosotros tenemos, pues no, era un neonato que no identificamos ninguna de estas antecedentes sobre todo, y que también se le pudo realizar esta determinación del ADAMS-13 y estábamos enfocados en esta patología que podría ser un síndrome urémico hemolítico o una microangiopatía trombótica secundaria. Entonces, como les mencionaba, es importante hacer una aproximación, una sospecha clínica sobre los esquistocitos, si se presentan o no en un frotis sanguíneo, determinar la aptoglobina, hacer el CUMS directo y determinar los tiempos de coagulación. Como vieron en el caso, la aptoglobina estaba disminuida, estaba baja, el CUMS directo negativo, tenía tiempos de coagulación, me parece que estaban normales, y los esquistocitos se solicitó, pero no nos reportaron. Entonces aquí nuevamente hacemos el enfoque sobre si se trataba de una púrpura trombótica trombocitopénica o un síndrome urémico hemolítico atípico. Entonces, como les mencionaba, nosotros habíamos tenido un reporte del ADAMS-13 en donde se reportaba como normal y no teníamos ningún antecedente de diarrea en el paciente. Entonces nos enfocamos hacia un síndrome urémico hemolítico atípico. Dada la situación que es una entidad muy rara de 1 o 2 por millón de habitantes, pues teníamos la única explicación que podía englobar a toda la patología que presentaba el paciente. Entonces, esto se trata de una microangiopatía trombótica igual, en donde lo que se prima es una alteración en la regulación del complemento con daño endotelial. El 10% de los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico son... el 10% es atípico y el 90% es el típico o el que se desencadena por una toxina. Puede presentarse de una situación familiar o puede presentarse espontáneamente. Se presenta en menores de 18 años, pero también ha habido reportes en mayores de 20 años. Se presenta el 50% de los pacientes pueden presentar enfermedad renal crónica. Su mortalidad se puede catalogar entre 10 al 25% y pueden haber procesos infecciosos que van a desencadenar ciertas mutaciones genéticas que regulan el complemento. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la fisiopatología es similar. Lo que va a cambiar es que en el síndrome urémico hemolítico atípico se va a producir una disregulación del complemento, pero a la final lo que se produce son agregados plaquetarios en los vasos sanguíneos, desencadenando todo el cuadro clínico que tenemos en las microangiopatías trombóticas. Entonces, lo fundamental en el síndrome urémico hemolítico atípico es que se produce una disregulación de las proteínas que regulan la vía del complemento y principalmente en la vía alterna del complemento. Y como ustedes bien saben, el complemento es un mecanismo de defensa que tiene el organismo y que se desencadena no solo por por anticuerpos, sino también por procesos infecciosos. Entonces, lo que se presenta aquí es una regulación y una contrarregulación, porque el sistema de complemento lo que hace es activar todos los mecanismos de defensa, pero a la vez hay un mecanismo de contrarregulación para que no se produzca lesión o daño del propio tejido, o tejidos o células que sean propias del organismo. Entonces, al haber esta disregulación, lo que se produce es toda la característica de la microangiopatía trombótica. Entonces, ¿qué vamos a tener?
En estas alteraciones genéticas van a haber mutaciones de factores, y aquí están puestos factor H, factor I, todos estos factores que van a regular la actividad del complemento. También tenemos autoanticuerpos que actúan en contra del factor H, hay polimorfismos, y estos pueden ser desencadenados por procesos infecciosos, fármacos, tratamientos para el cáncer, anticonceptivos y el embarazo. Entonces puede ser que una persona o un paciente tenga ciertos polimorfismos que son desencadenados por estos factores y que pueden desencadenar en el cuadro clínico de un síndrome hemolítico atípico. Aquí en este cuadro únicamente lo que quiero resumirles es que estos defectos, estas mutaciones tienen muy importante afectación en el paciente. Muchos tienen riesgo de muerte, pueden recaer, es decir, pueden volver a presentar nuevamente un cuadro similar. Pueden presentar insuficiencia renal crónica terminal tanto al primer año como al tercero o 5 años, es decir, que vuelve a ser recurrente. Y esto que es mucho más grave, que los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico pueden tener una enfermedad renal crónica terminal y que estos al trasplantarse pues pueden volver a recurrir la enfermedad en el injerto trasplantado. Entonces es una situación bastante compleja, sobre todo cuando no hay la posibilidad de trasplantarse, porque lo que desencadenó el síndrome urémico hemolítico y la enfermedad renal crónica fue un defecto genético y por lo tanto la posibilidad de trasplante es mucho menor. En cuanto al diagnóstico, pues ya creo que hemos repetido varias veces. Tenemos la anemia hemolítica con anemia, con CUMS directa negativa, los reticulocitos también pueden elevarse, la LDH elevada, la aptoglobina consumida y la presencia de esquistocitos en el frotis sanguíneo. Esto ya habíamos visto que por qué se produce y la presencia de los esquistocitos en el frotis de sangre. La trombocitopenia, el daño renal agudo que se caracteriza por la hematuria, proteinuria, elevación de azoados. Entonces, el síndrome urémico hemolítico en este caso se produce porque hay una microangiopatía trombótica que se presenta a nivel del glomérulo, que lo que va a desencadenar pues, es toda la sintomatología del fallo renal agudo con trastornos electrolíticos, de elevación de la creatinina, y el paciente puede tener o puede requerir una terapia de sustitución renal. Entonces aquí en este gráfico únicamente es como para hacerle mucho más esquemático que la lesión o los trombos se presentan o se producen también a nivel de los glomérulos con obstrucción de la luz y que desencadena obviamente una hipertensión marcada de difícil control, hematuria, proteinuria, oliguria o anuria y elevación de azoados. Entonces es la explicación a la falla renal que el paciente tiene. Entonces el tratamiento está encaminado en, primeramente, tomar muestras del paciente en la medida de lo posible, si es que podemos complementar luego de instaurar el tratamiento. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, muchos de estos pacientes requieren una terapia intensiva y luego hablaré de por qué hay que vacunar a estos pacientes contra el meningococo. Entonces, ¿qué vamos a dar? Unas medidas de soporte, porque como vemos, la insuficiencia renal es un cuadro bastante importante y florido, en donde lo que se hizo fue darle medicamentos antihipertensivos, diuréticos, vigilar que este paciente no llegue a un edema agudo de pulmón, sobre todo porque estaba inicialmente oligúrico y anúrico, y si es que podemos controlar la cantidad de líquidos que va a recibir. Y en la anemia, pues dependiendo de las condiciones del paciente o de las indicaciones, puede requerir terapias con hemoderivados. En cuanto a la terapia específica de este cuadro es la reposición plasmática, y nosotros habíamos revisado qué podríamos hacer por este paciente y está descrito, ¿no?, que se puede hacer una infusión plasmática que puede ser efectiva únicamente cuando hay este déficit de factor H del complemento. Y lo que estaba indicado es hacer el recambio plasmático como una terapia de elección, es decir, una terapia de extracorpórea en este paciente que, dada la edad gestacional, la edad postnatal, el peso del paciente y sobre todo que no teníamos todos los insumos para
instaurar este tipo de tratamiento en este paciente, nos vimos un poco limitados en lo que podríamos hacer por este paciente y lograr mejorar su condición crítica. Bueno, luego al final les voy a hacer un resumen de cómo o qué se hizo con este paciente. Entonces, retomando el tratamiento de los pacientes con síndrome urémico hemolítico, una vez que se ha comprobado de que se debe a una disregulación del complemento, pues tenemos este fármaco, es el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que va a actuar a este nivel, inhibiendo el C5 para evitar la formación del complejo de ataque de membrana, es decir, que va a evitar que destruyamos más células de nuestro organismo. Esta medicación es una medicación que aquí en el Ecuador no tenemos, es de alto costo, sin embargo en otros países pues ya tienen su esquema específico para el tratamiento de esta patología. Entonces aquí me permití poner un cuadro de cómo está distribuido el esquema de tratamiento, pero como les dije, este es una medicación bastante costosa que no pudimos ofrecer a nuestro paciente en esta ocasión. Sin embargo, dada la situación de este paciente, hemos revisado que sí pueden presentar pacientes con síndrome urémico hemolítico en la etapa neonatal. En este caso, encontré esta revisión bibliográfica en donde creo que pudieron determinar que el paciente tenía una alteración, más bien dicho, confirmar que se trataba de un síndrome urémico hemolítico atípico, que le hicieron recambio plasmático. Sin embargo, fue necesario la administración de eculizumab, recobrando la función renal. Sin embargo, es un medicamento, como les decía, bastante costoso y sin embargo se lo está aplicando mientras se instauren o se determinen otros tratamientos. Como conclusiones, pues este diagnóstico requiere de alto nivel de sospecha clínica. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible ante la sospecha y tratar de que se complementen los estudios. Requiere un tratamiento y el manejo multidisciplinario. Es importante reconocer la fisiopatología, sobre todo porque esto nos ha permitido, o al menos en los países en donde se hace un trabajo mucho más avanzado en cuanto a la investigación y el tratamiento, pues creo que eso ha mejorado o mejorará la sobrevida en el futuro. En cuanto a la evolución de este paciente, pues creo que en el tratamiento nosotros teníamos dos opciones, o hacer la infusión plasmática o hacer el recambio. Pero no pudimos hacer el recambio plasmático. Lo que se dio a ese paciente fue la infusión de plasma fresco congelado, y dada la situación que no podíamos hacer otra cosa más que administrar lo que estaba descrito. Sin embargo, tampoco está probado que mejore el plasma fresco congelado. Sin embargo, creemos que eso fue parte del tratamiento. Sin embargo, como al inicio decían, el hospital y el servicio pues cuenta con especialistas, y en esta ocasión tuvimos que recurrir a hematología para que tengamos un criterio mucho más amplio, y en este paciente lo que se hizo fue administrar inmunoglobulinas porque no teníamos la opción del eculizumab, y lo que se hizo fue administrar inmunoglobulinas por 3 dosis. Y obtuvimos la respuesta que al final el paciente fue dado de alta, y en la evolución o el control ambulatorio, estos son los exámenes que se le pudo hacer en 2 controles al paciente, en donde, como vieron, el paciente ya recuperó su número de plaquetas, mejoró, más bien dicho, ya no hacía hemólisis, y la creatinina progresivamente fue disminuyendo. En el primer control, como ven, la creatinina ya bajó porque fue con una creatinina de 3.5 con una tasa de filtración baja, y los electrolitos se mantenían normales, el calcio normal, todavía tenía proteínas en la orina y sangre tenía trazas y hematíes de 12 a 14 por campo.
Y a los 4 meses de edad, su control fue ya, la hemoglobina mejoró, las plaquetas estuvieron normales, la creatinina se mantuvo en 0.7, es decir, no es tampoco normal, pero para la creatinina con la que salió el paciente, pues estaba mucho mejor. Del resto, pues ya fue todo negativo y con la pandemia, pues el paciente no ha podido acudir a su consulta. Sin embargo, creo que nosotros cuando le dimos el alta a un paciente que ya había recuperado el número de plaquetas, la hemoglobina se había estabilizado, él mantenía gasto urinario, la creatinina todavía estaba alta, pero no tenía criterios de diálisis ni de hemodiálisis. Y con este precedente, pues pudimos mandarlo a casa. Creo que fue muy arriesgado lo que se le dio. No teníamos, como les digo, otra opción. El eculizumab estuvo inalcanzable en ese momento y el paciente, pues, creo que él es el paciente a los 4 meses de edad y esperemos que pueda regresar a su control. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Gracias, Gladys. Verónica, si tal vez tú tienes algunas preguntas, vamos 2 horas y 23 minutos. Realmente es un tema sumamente complejo que ha estado sumamente bien explicado, pues, y con bastantes puntos de vista sobre esta patología, tanto por el doctor Cristian Guía como por la doctora Gladys Isa. Les agradezco realmente. Verónica, si tienes preguntas, tengo algunos posts, ¿no? No tengo ninguna pregunta todavía, Doc. No ha habido, he estado pendiente del chat y no hay preguntas hasta el momento. Hay algunas preguntas, no sé si es que quieran contestar, son preguntas que la doctora Verónica Delgado las hizo, me parecen que no son tan fáciles, sobre todo para un cirujano pediatra, pero yo creo que tenemos... No, las hizo Gladys, Doc, sino que me las pasó a mí. Ah, correcto, sí, porque están bien dificilitas, pero bueno, hay grandes pediatras en este chat, pueden contestar, los que deseen contestar, en realidad solamente son para ver las guías generales, no sabemos cuáles son las respuestas de cada uno, pero sí vemos en el grupo cómo están dadas las respuestas y esperemos unos 15 segundos más, han votado apenas del 40%. Ahí hay una pregunta por ahí, Verónica. Sí, ahorita. Vamos a ver, bueno, vamos a poner Mientras tanto, le hago la pregunta. Gladys dice que si podemos saber cómo actuó la inmunoglobulina teóricamente y qué tuvo que ver. Ya, ¿sí me escuchan? Sí. Antes de que continúe, solamente para dar la respuesta y hacer continuidad, Gladys, fue tu respuesta, ¿verdad? A y B son los correctos. El 70% de la gente hizo una buena respuesta, pues, y creo que estuvieron muy atentos a tu charla. Sigue con la respuesta y vamos con las otras 3 preguntas más tarde. Ya, Listo, bueno, en cuanto a la terapia o al tratamiento, como ven, está enfocado en la administración o la infusión de plasma o el recambio plasmático. Lo que esto trata de hacer es barrer todas estas proteínas que están activando la vía, la agregación plaquetaria y remover todas estas, como les decía, en la disregulación de la vía del complemento. Lo que se está es como destruyendo las células propias del organismo. Eso sería como la función que trata de hacer el recambio plasmático. Pero en este caso, la inmunoglobulina creo que tuvo mucho que ver con la activación o la desactivación, digamos, de la formación de inmunocomplejos, es decir, antígeno anticuerpo que estaba produciendo o destruyendo la vía del complemento, ¿ya? Entonces,
no encontré yo que la inmunoglobulina sea un tratamiento para esto, pero dada la evolución que una vez que se le administró la inmunoglobulina, el paciente remitió la hemólisis y la agregación y la destrucción de los eritrocitos. Entonces, no hay una explicación tampoco. Yo creo que fue por inmunocomplejos que también pudo haber hecho o desencadenado esto. Pero como les explico, la remoción con el recambio plasmático lo que trataría es de eliminar esto y administrar un plasma sin este tipo de activadores de la vía del complemento. Entonces, pero como les explico, fue la única opción que tuvimos en este caso. Verónica, ¿tenemos alguna pregunta? No, no hay otra pregunta por el momento. Algo sobre el pronóstico, pero antes de eso, pues ahí está esta segunda pregunta en donde dice ¿por qué se caracteriza la PTT? Entonces, han votado apenas del 20%. Esperemos unos pocos segundos más. Están votando. 71%, yo creo que se quedó ahí. Ahí estamos. Entonces se han puesto la respuesta a la C, deficiencia congénita adquirida de ANTS13, esa es la correcta. Veo que también han puesto mucha atención, perfecto, excelente. Ya. Igual, Gladys, la siguiente pregunta sobre el pronóstico de este paciente y lo que nos ibas a hablar sobre la vacuna del meningococo. Ah, sí. El pronóstico de este paciente, yo no le veía con mucho pronóstico porque si es un síndrome urémico hemolítico atípico, este puede recurrir en el tiempo y era como demasiado pequeño el paciente y que prontamente puede caer en una insuficiencia renal crónica. Sin embargo, revirtió la lesión renal aguda y creo que pudo haber sido desencadenado por como un proceso infeccioso que activó cierta mutación de alguno de los componentes de la vía del complemento. Sin embargo, no podría decir a futuro, porque puede ser que el paciente pueda recurrir en presentar nuevamente un cuadro similar de una microangiopatía trombótica, porque pueden recurrir. Entonces, lo ideal en este paciente sería que se pueda hacer un estudio genético para determinar qué tipo de alteración tiene este paciente, pero como les explico, en nuestro medio, al menos en el seguimiento que le hice yo, podría irse a una consulta genética y los estudios genéticos para determinar estas mutaciones pueden hacerse fuera del país. Sin embargo, el paciente no estuvo al alcance para poder realizar estos estudios. Yo creo que a futuro pues tendríamos que esperar a ver si es que el paciente puede recurrir con la enfermedad. Y el meningococo sí se requiere la vacuna. Antes de que responda esa última pregunta, está relacionada a la pregunta que acabas tú de responder, Gladys. Ahí hay una pregunta sobre qué es lo que ustedes creen sobre el síndrome urémico hemolítico atípico y están algunas de las enunciados que tú habías comentado. Han votado apenas 2 personas, 3 personas, todas correctas, pero solo 3 personas están votando. Danos unos segundos más. Sí, esta es un síndrome urémico hemolítico atípico. Sí. Y hay que escoger la respuesta correcta. Bueno, han votado, los enunciados son un poquito largos, así que la gente se está tomando un poquito el tiempo para leer. Han votado apenas el 44% de la gente.
Pero en general voy a parar ahí al 50% para no remunerarnos mucho, pero en general la respuesta es la correcta. Así es que me parece muy bien, ha sido muy didáctica Gladys y la respuesta es la correcta. Sigue, por favor, con lo que ibas a comentar sobre el meningococo y luego Cristian, parece Verónica que tenía otra pregunta. Ya, el tratamiento con eculizumab, como ustedes vieron, actúa a nivel del C5, en donde lo que se va también a producir es un bloqueo en la opsonización de las bacterias. Entonces, el meningococo es una bacteria que debe más bien dicho, hay que recibir la vacuna porque el paciente puede enfermar de meningococo cuando recibe el eculizumab, porque se bloquea al menos el proceso de opsonización de los meningococos. Entonces, por eso se sugiere, cuando se va a dar este tratamiento, que se vacune a los pacientes. Perfecto. Gladysita, ¿es probable que la inmunoglobulina haya podido controlar la tensión arterial para mejorarla? No. Listo. No, porque el paciente estaba hipertenso y lo que mejoró también fue que el paciente, bueno, inicialmente la hipertensión puede haber sido por sobrecarga hídrica, pero luego por la lesión microangiopática glomerular, también el paciente persiste con la hipertensión arterial. Entonces, conforme va mejorando la función renal y ya se resuelve la sobrecarga, pues va mejorando. Y la última pregunta, antes de que haya una encuesta, la última de las 4 que pusiste, si es que quieren votar sobre qué es el eculizumab. Ahí tienen 4 respuestas. Están votando, se ha votado el 50, aquí sí están votando más rápido porque los enunciados son más pequeños. Es increíble, traslucido, Gladys. Toda la gente tiene unas excelentes respuestas, es decir, han atendido muy bien. Y fíjate que creo que ha sido muy positivo esta charla porque el resto de colegas pues han sido receptivos sobre todos los enunciados que tú nos has dado. Verónica, si quieres, por favor, antes de muchísimas terminar. gracias a todos. Muchísimas gracias a Gladys. Y eso que las preguntas sí estaban medias complicadonas, pero básicamente con la presentación fue muchísimo más fácil para todos. Quería comentarles algo sobre el respecto del pronóstico. Este niño, cuando vino transferido a los 5 días de vida al hospital de los Brothers, realmente los papás nos decían que en el otro hospital donde estuvo y que ellos habían consultado también a nivel privado en otro lugar, no le habían dado ninguna esperanza de vida al niño. Entonces, ciertamente ya ahora cumplió 1 año de vida y bueno, esperemos que mejore y no tenga una recaída o una recidiva, como nos decía Gladys. Pero nos fue bastante bien, fue un caso súper difícil y controversial igual en el grupo porque no estábamos entre que le recibimos, no le recibimos, entre qué hacemos porque no tenemos muchas cosas que hacer. Como dato les cuento que buscábamos conseguir la medicina y los papás estaban tan deseosos de conseguirla que estaban dispuestos a comprarla. Hablamos del laboratorio Boagó, que es la marca que produce esto en México. El valor era de $15,000 cada frasco. Pero aunque tuvieran los $15,000, los padres, el medicamento no está autorizado para ingresar al país. Entonces sí, eso vuelve mucho más dramática la situación de los casos que presentan a este tipo de pacientes. Eso nada más. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Se les agradece un montón la participación por la invitación. Sí, gracias a todos. Gracias, doctora Isa, Cristian, Verónica y a todos los participantes. Hemos pasado 2 horas 35 minutos. Increíble, se ha pasado el tiempo. Ha sido una excelente charla y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con... ¿Quién da, Michelle? ¿Qué servicio? Creo que sí. Gineco, no recuerdo, pero bueno. Próximo martes, igual a la misma hora, para los que quieran estar ahí. Y muchas gracias y buenas noches con todos.
Buenas noches.